L'Hospital La Fe de València és pioner en oferir el servei d'hemodiàlisi infantil a domicili per evitar llargs desplaçaments de pacients. La prova s'està realitzant amb èxit en un xiquet d'11 anys que viu en un poble d'Albacete i abans havia de vindre a València 4 voltes per setmana. Si la diálisis es fatigosa para las personas mayores, aún más en el caso de los niños. En esta sala, 4 niños por turno reciben diálisis. Algunos vienen desde muy lejos, porque el Hospital La Fe, para esta especialidad, cubre no solo la Comunidad Valenciana, sino también Albacete y Murcia. Carmen trae a su hijo Jorge, de 12 años, desde Orihuela. Casi 3 horas de camino. Llegas aquí a las 8, ya el chiquillo pues está cansado. Luego al pobre le tiras 4 o 5 horas de diálisis. Para evitar largos desplazamientos, la FE ofrece la posibilidad, en casos excepcionales, de hacer la diálisis en casa. Es una gran responsabilidad para la familia. No hace falta grandes conocimientos ni de medicina ni de nada. Hace falta ganas, eso sí, porque es una cuestión importante el asumir realmente que le vas a hacer la diálisis en tu casa y lo vas a hacer tú. Félix tenía que viajar desde Nerpio, en Albacete, hasta Valencia 4 veces por semana. Desde que puede dializarse en casa, su vida ha cambiado. Su madre se armó de valor y aprendió cómo hacerlo, sobreponiéndose a las dificultades. Incluso la primera vez que lo conecté yo, que ya empecé a manipular yo todo, me dejaba pasos sin dar y la enfermera me corregía o él mismo me corregía. Y Félix más tranquilo por estar cerca de los suyos. Ahora tengo la libertad de jugar y allí me tendría que estar todo el día metido en el piso. El tiempo de espera para un trasplante de riñón infantil ha aumentado de los 6 a los 11 meses por falta de donantes. Hacer más llevadera la diálisis a los niños constituye una prioridad para los equipos de nefrología.